Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Estamos en una nueva edición de Dojo Apuntes de Gerardo Valve Sensei. Esta tarde les vamos a traer una historia súper interesante porque, bueno, nos metemos en los archivos de la historia de la mano de Sensei. Vamos a hablar de Asato Anko. Bienvenido, Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tocar un personaje que está entre las sombras de la historia, ¿no? Y digo entre las sombras porque prácticamente en Okinawa poco se habla de Yasutsune Asato, ¿no? O sea, o conocido como Anko Asato. Quiere decir que fue como olvidado o a propósito o por casualidad. El único que lo nombra mucho, sobre todo en su propia biografía, fue Funakoshi Gishin Sensei, dado que, por otra parte, Asato aparentemente fue al único alumno que aceptó, ¿no? Básicamente por ser el amigo del hijo de él, Mm. compañero de escuela. Y bueno, eh, no sé cuánto pudo enseñarle, porque muchas de las cosas que se le adjudican técnicamente a Sato nunca fueron aplicadas por Funakoshi, ¿no? Mm. También es bueno decir que hay una diferencia. Se piensa que Asato vivió entre 1827 y 1906, Mm. y posteriormente a la muerte de Asato, Funakoshi va a practicar con Itosu cuando Itosu ya está en plena etapa escolar, ¿no? O sea, en plena etapa de la elaboración del karate eh, de, como educación física. Entonces, lamentablemente, si siguió la línea de Itosu, toda la parte técnica que aparentemente sí tenía Asato, eh, no la transmitió después Funakoshi por desconocimiento o porque no se la enseñaron directamente. O de lo contrario, cabe la otra parte. Como ambos en su parte final, Asato fue alumno fundamentalmente de Matsumura. Como vimos Mm. ya, Itosu tuvo a Matsumura en una primera instancia, luego por un periodo largo de tiempo practicó, fue alumno de otros dos maestros, y luego en la parte final de la vida de Matsumura volvió a entrenar con él. Probablemente tampoco Matsumura le haya enseñado lo mismo que le enseñó a Sato, ¿no? Y tiene lógica. Y también tenemos que tener en cuenta que los maestros elegían a quién enseñaban. Mm. Claro. Ahora bien, hay algo que de repente puntualmente, y esto sí que hace un poco a lo que veníamos hablando al principio, que era por qué fue tan olvidado, ¿no? Si Matsumura era pro-chino y, como veremos más adelante, Asato era absolutamente pro-japonés, lo veremos, es absolutamente pro-japonés, probablemente Matsumura mismo se encargó de silenciar el nombre, ¿no? Porque Ujú. no hay nada, salvo cuando uno indaga en la historia más o menos y conversa con uno, con otro. Por ahí se puede componer un poco la historia, pero no es una persona nombrada absolutamente como lo puede haber sido otros alumnos de Matsumura, ¿no? Incluido algunos que después siguieron con Itosu, ¿no? Caso de Chomo Hanashiro o Ken Suyabu, Mm. que fueron alumnos también de Matsumura, aunque su etapa final, ¿no? Así que bueno, tenemos un Anko Asato que era muy versado en los clásicos chinos. Primero hay que decir que tenía una posición social muy elevada, muy cercana al rey de Okinawa. Con lo cual ya nos está diciendo que tenía un poderío económico importantísimo, y gozaba de del tiempo suficiente como para dedicar tanto a la literatura como para el estudio de las artes marciales. Con lo cual, eh, podemos determinar que esa frase famosa del Bun Bun Ryo Do es una frase que se partiera a partir de Asato, ¿no? Bun Bun Ryo Do, que es aquello de la pluma y la espada, Mm. siguen el mismo camino, ¿no? Este,
dado que era un literato, un estudioso absoluto, pero también dividía su tiempo entre el estudio y la práctica de las artes marciales. La práctica de las artes marciales lo tenía como un baluarte, ¿no? O sea, su casa prácticamente, según cuentan, por parte de Funakoshi, tenía makiwara en prácticamente todas las instalaciones de la casa, tenía montones de elementos del conocido hoy como Hoyo Hundo, tenía un muñeco de madera al mejor estilo del Wing Chun, y a su vez también hasta un caballo tenía, un caballo de madera, Para entrenar para desde entrenar ahí. equitación, Ya. ¿no? Se sabe que era un experto en lo que era el arte del dominio del caballo, pero también lo era en Kyudo, por ejemplo, el arte de la arquería, pero a caballo, lo cual no es nada fácil. Eso, y era también practicante de Shinrin-ryu, ¿no? Bueno, a su vez también fue, no solamente practicante, fue un hábil. Hay una leyenda que cuenta que un gran experto de Shingen-ryu, llamado Kana, lo desafía y él, no sabemos si en un acto de valentía o de soberbia, deja la espada de él al costado y lo desafía con las manos vacías. Y prácticamente lo vence utilizando Taizabaki y elementos del Kyusho, o sea, golpeándolo en puntos vitales y a su vez haciendo algunos movimientos en las manos, lo desarmó varias veces aparentemente utilizando elementos de tuité. Qué soberbia, ¿no? Claro, y eso es lo que yo me decía hace un ratito, ¿no? Nada de eso transmitió Funakoshi, ni elementos de Kyusho, ni elementos de tuité. ¿Y por qué es Y eso? era el karate de Funakoshi era un karate lineal, mientras que acá estamos viendo un karate de Taizabaki, un karate de círculo. Mm. Quiere decir que algo no le enseñó a Funakoshi, o porque no lo consideró la persona idónea para recibir esa información, o porque no le dio el tiempo, porque se murió, o vaya uno a saber por qué. Pero lo concreto que nada de eso se ve expresado en el karate que posteriormente lleva a Funakoshi a Japón, ¿no? Cuando describiste las cualidades técnicas del karate de Asato, me hizo acordar un poco a las descripciones de Matsumura. Eh, Sí, claro. Sí, 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 sí. Un dominio de la circularidad, dominio del Shingen Ryu. Aparte practicó con Ijuin, que fue el maestro de Matsumura también, ¿no? O sea que, es más, se dice que Asato fue el único que recibió un Meikyo Kaiden. ok. Pero bueno, ¿cómo saberlo eso? No hay nada probatorio, ¿no? De cualquier manera, el hecho de que sí esté registrado que venció a Kana, y fuera un experto, y aparte era miembro directo del clan Satsuma, y eso queda registrado, porque los japoneses lo registraban todo, acreditaría de que sí, pudo haber sido un heredero del Jingen Ryu real, ¿no? Y eso, digo, ¿te parece que eso denota ya su propensidad hacia Japón? Eh, a ver, nos estamos adelantando un poco en el tiempo, pero bueno, Perdona, vamos para atrás. no, está bien, porque de cualquier manera, como la parte histórica está un poco velada por las nubes del tiempo, Mm. no importa saltar de un lado para el otro, en esto no haría, cronológicamente no cambiaría nada. Y bueno, vamos a partir de la base que eh, junto a Seiyei y Yado, Asato fue eh, nominado por el emperador Meiji para llevar a cabo la asimilación cultural en Japón.
O sea que, o antes de empezar la grabación, vos me decías que Asato hubiera viajado posiblemente junto a Kian cuando el rey Yo, el último rey Yo, fue culminado a vivir en Kioto, ¿no? No, en Tokio, me parece. ¿Eh? En Tokio. En Tokio, bueno. Mm. Y yo diría de que capaz que fueron en la misma época, pero no en la misma dirección. Mm. O sea, Kian sí fue igual que el padre, fue como escolta y dentro del séquito que acompañó al último rey de Okinawa. Pero me parece que Asato fue a recibir normativas del emperador de cómo hacer la transición de Okinawa a su formación japonesa, ¿no? O sea que creo que ahí habría una Una gran distancia diferencia. grande, ¿no? Una gran diferencia. Por otro lado, si será importante, o sea, se calcula que es uno de los, fue el gran político junto con algún otro, como Illado que te mencioné, porque fíjate, él conforma el primer Kodokai, que es el precursor del actual gobierno parlamentario que existe en Japón, ¿no? O sea, en Okinawa y Japón. O sea Mira. que tiene una importancia política ancestral. Dentro del plan de asimilación de Dentro del plan Okinawa de la situación. Fue el a primero Japón. en cortarse el moño, por ejemplo. Eso fue como la metida en la oreja que le hicieron a todo el pueblo Mm. de Okinawa, ¿no? Porque eso era parte de su historia y su rica histórica tradicional, ¿no? Aparte, era un admirador de la cultura del oeste, ¿no? O sea, de la cultura europea, ¿no? Mira, Europea y norteamericana. bueno, como los políticos de Japón de la época, ¿no? Así que si tuvieran oportunidad de ver alguna foto de Asato, Está si de hubiéramos Occidente, tenido, lo razón. hubiéramos visto vestido de frac, como vestían los Sí. aristócratas japoneses, ¿no? No con la ropa tradicional. Pero sin lugar a duda estamos ante un personaje que, más allá de que haya sido ocultado por las razones políticas o lo que fuera, era una persona versada en las artes marciales, ¿no? Era un auténtico artista marcial, ¿no? O sea, él no es patrocinador del cambio de nombre, por ejemplo, no, no. Bueno, una porque muere antes, pero aparte creo que eso creo que sí respetaba mucho, ¿no? O sea, su arte de ti ya te digo, era bien diferente al que demostró Itosu, ¿no? Él era un practicante que seguía la línea de Matsumura y el Iken Isatsu, por ejemplo, para él era fundamental. Él no concebía, por ejemplo, según dichos también del propio Funakoshi, ¿no? Él no concebía que uno se tenía que dejar avanzar o sea, el famoso karate Nishantinashi No lo para tenía. él no tenía sentido. Es decir, cuando estaba metido en una pelea, estaba metido en una pelea y tenían que ser los otros los que se cayeran. O sea que, Hay hay una sí, historia, no sé si es fábula o algo, en la que Funakoshi habla de donde Asato y Tosu son cercados en una, por 20, 30 mm, jóvenes y Tosu dice, bueno, yo voy a pelear en la parte del fondo de la casa y vos pelean enfrente. Y cuando termina, esperan un buen rato porque muchos, como eran tantos, dice, bueno, esperemos que se desanimen, que se vayan. Y bueno, empiezan a irse, quedan solamente dos grupitos ahí, que no se puede decir si son 4, 5, 6 o 7 de cada lado. Y Tosu se enfrenta a los suyos y los noquea. Y Asato los lastima severamente, ¿no? Y entonces eso te iba, eso Funakoshi te iba a dice, decir. claro, Funakoshi dice la diferencia entre Itosu los noqueó, pero Asato los lastimó.
Sí, como que los lastimó de por vida, ¿no? O sea, como Sí, 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 sí. este, Y bueno, es eh, una de las tantas historias, ¿no? O sea, no. Comprobar su severidad, eh, habría que ver claro. qué tan certero fue todo lo que siempre dijo Funakoshi, yo qué sé. Yo leí también por algún lado de que mm, eh, habían estado en una pelea, Asato y Toso, y que Funakoshi pregunta cómo quedaron. Dice, si que habían quedado de espalda, había sido Itosu, y se habían quedado de frente, había sido Asato o algo así, refiriéndose Supongo a. que estamos hablando de la misma, ¿no? Mm, O sea, cambiarán las expresiones a veces hasta por la propia traducción. Pero seguro, lo cierto y lo que hace hincapié Funakoshi en ese aspecto es que Itosu ya hacía prevalecer su idea muy permeable de no la utilización de técnicas no letales, ujú. mientras que Asato, como buen practicante o alumno de Matsumura, le importaba tres pitos que fueran. O sea, la pelea estaba determinada, bueno, el que estaba en pie tenía que quedarse en pie y los otros tenían que quedar como quedaran. ¿No crees que eso también denota una diferencia en habilidades? Porque el Bueno, camino de Asato. también se dice que muchas cosas que pudo no haberle enseñado Matsumura a Itosu, porque no lo creyó hábil como o la persona indicada para poder hacerlo, mientras que Nasato vio, sí, a un Bushi, ¿no? De hecho, Asato es conocido como Bushi Asato, ¿no? Mirá, No es seguro, una denominación que le dieron a honorífica, ¿no? cualquiera, ¿no? Seguro. Pero es como que aparte la carrera de Eitosu fue más, tuvo un tiempo con Matsumura, después estuvo con otros dos, después volvió con Matsumura. En cambio, Asato estuvo con Matsumura, nada más, ¿no? Aparentemente sí, solamente con Matsumura. Pero bueno, como tenemos un vacío también bastante grande de información, no te olvides que en aquel momento sí, vos podías ser alumno de Matsumura, pero también Matsumura tenía compañeros de elite a los cuales él te podía enviar, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Si te veía con determinada condición, te podía decir, bueno, practique con fulano, con mengano, ¿no? O sea, no existía, no nos olvidemos que no estamos hablando de estilos, estamos hablando de ti. Exactamente. Entonces, al no hablar de estilos, no hay ese problema de mi estilo, tu estilo, el estilo del otro. Estamos hablando de lo mismo, en lo cual el individuo se tenía que perfeccionar, ya sea contigo, conmigo, con aquel. Entonces, sí, se presume por los dichos de Funakoshi que su maestro fue básicamente Matsumura, ¿no? Y tenía predilecciones técnicas también, ¿no? Me Él, decías en la él, previa. él, por ejemplo, sí, como buen practicante de Jingen Ryu, o sea, todo lo que tuviera que ver con punta era predilectivo. Por lo tanto, el Nukite para él era una de sus técnicas preferidas. Y hay una leyenda que cuenta que en un cerdo muerto metió la mano como 15 centímetros dentro del cuerpo con Nukite. Pero bueno, eso también entra en El aquello folclore. romántico, ¿no? De cualquier manera, es bien sabido que en Okinawa el entrenamiento de las manos es más, él le dice a Funakoshi expresamente que él debe entrenar sus manos, algo que también hace Chibana por otro lado, que sus manos deben ser como lanzas y sus brazos como garrotes. Pero ves, cuando vos decís eso, que debe ser como lanza, una lanza es punzante, Puntiaguda. cortante, sí. Y sí, bueno, pero o el filo, como el filo de Mm, la mano, o sea, acá te está hablando de la importancia de la mano abierta, ¿no? Que era una de las cosas mm. que contrariamente al puño cerrado de Itosu, en, en el Tibio Okinawa, el Myoto D, la técnica de mano abierta, de brazos emparejados y con mano abierta, era la postura, vamos a decir, normal, ¿no? El puño cerrado
yo creo que, como escuchar alguna vez, humaniza al karate. Porque Claro, la mano abierta, el daño que produce la mano abierta es inconmensurable, ya que menor punto de apoyo, mayor penetración, dice el- la, la- la física. Vos con la mano abierta tenés 5 dardos claro. que podés ubicar en cualquier parte. O sea que ya ahí estás aumentando el volumen de tu arsenal. Sí, esa era la predilección de él. Eso y el Nukité. Y el, El Iponken. el Iponken. Y eso también hace referencia a algo que también comentamos antes de comenzar la grabación, que aparentemente, según cuentos, se lo veía mucho ir por el castillo de Yuri a Sato, bueno, aparte de que por su jerarquía y por su estatus social lo podía hacer, pero a su vez en los entrenamientos de Motou Dundi, de la técnica de Gotente, que es el Motou Dundi es Gotente, Gotente. Y hay quien dice que como Motobu Choki no podía participar de los entrenamientos, sin embargo, a Sato lo podía haber llegado a entrenar. Y una de las cosas que llama la atención es que a la única persona que yo vi en una fotografía pegarle con Ippon Ken al Makiwara es a Motobu Choki. Es Así extraño que eso, ¿no? haya posiblemente algo de eso, ¿no? Pero bueno, tampoco Motobu lo nombra como maestro de él. No lo nombra en absoluto, ¿no? Que yo sepa. No, no, no. Entonces, a ver, no lo nombra porque no fue, no lo nombra por aquello que estuvimos conversando de su posición pro-japonesa. Alguien me podrá decir, sí, bueno, pero Motobu vivió en Japón, sí, pero vivió en Japón como un okinawense, no adaptado a la forma japonesa. Sí, incluso Motobu participó de la famosa reunión de 1936, pero no se acopló Al al cambio de nada, proyecto, ¿no? ¿no? Eh, pero es extraño, ¿no? Que una figura tan preponderante la nombre casi que únicamente. Sé que hay otras referencias, pero son mucho menos en relación de lo que lo nombra Funakoshi, ¿no? No, Funakoshi dice que lo nombra más, sin lugar a dudas. Las Mm, otras referencias que existen son dichos de dichos de, mm. y no hay Es más, ni siquiera la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento están constatadas. Cuando yo te dije entre 1827 y 1906, hay 1905, hay 1907, hay 1824, 1823, digo, o sea, y cuando empieza ese trasvase de informaciones que no, realmente no se sabe nada en concreto, ¿no? Ve, Lo que sí se estipula es que era proveniente de una casta jerárquica muy importante, de que era un gran estudioso, que su conocimiento de artes marciales eran enormes, y no solamente en el arte del ti, sino en varias disciplinas, que era una persona rigurosa en su entrenamiento, que era de aquellos precursores de que un kata 3 años, este, de que practicó Naihanchi fundamentalmente, Naihanchi. Naihanchi fundamentalmente, Mm. y eso fue el que le enseñó básicamente también a Funakoshi, ¿no? Eh, ¿Te y, parece que el, y lo otro que se sabe es su participación política en intentar introducir la cultura japonesa en Okinawa y japoneizar al pueblo okinawense? cuando me decís Naihanchi, porque empiezo a atar cabos, ¿no? Eh, Naihanchi, Nukite y Ponken, o sea, habrá sido un Naihanchi más
tipo el de Uechi Ryu de mano abierta, ¿no? Bueno, Uechi Ryu no tiene Naihanchi, pero No, no, hacen no, hacen el Sanchin de mano abierta, por ejemplo, ¿no? no. Nosotros, hay el Naihanshi Yuno Kata que hace Tatsuyuki Shimabukuro, de alumno de Yuchoku Higa. Aparentemente le fue enseñado por Shibana Sensei y es absolutamente todo de mano abierta. ¿Un Naihanchi de mano abierta? Sí, Mirá, está en internet, lo puede ver cualquiera. Pone Naihanchi Yu no Kata, mirá. Shimabukuro Sensei, son los tres Naihanchi hecho uno y todo en mano abierta. Sé que hay raíces históricas para un Naihanchi de mano abierta. Sí. Es que la historia el puño cerrado es a partir del 1900. Mirá, O sea, la mano cerrada para convertirla en puño es una práctica ancestral básica en el Guzunzuki, por ejemplo, pero era una de las tantas técnicas, el Seiken era una de las tantas técnicas existentes. Si vos te fijas, el comienzo de cómo era el comienzo de la pelea en China y en Okinawa, era cuando dos manos se tocaban y empezaban a trabajar lo que se llama kakiri, pero las manos obviamente que estaban abiertas. Y a partir de ahí empezaba todo el trabajo. O sea que, mientras que en Japón el Seiken fue el arma por excelencia, en Okinawa era una de las tantas opciones que tenía el practicante. ¿Ah? Es decir, el puño del karate, generalmente los estilos de Okinawa más arraigados no existe. Tal vez existe la mano abierta, pero o otros elementos culturales, pero el puño más bien es algo japonés. ¿Eso quiere decir que no se entrenaba el puño? No, se entrenaba y se entrenaba mucho, pero como un elemento más. claro, Es porque decir, el Seiken para nosotros los del karate japonés lo el es todo, 70%. o más todavía. No, pero es que aparte vos haces Totouki, lo haces con el puño cerrado, haces Por Uchiuke, eso, haces Ageuke, que dan Barai, todo lo que todo. haces, Morote, todo lo haces con puño cerrado. Bueno, no refleja la realidad Claro, pero cuando vos me hablas también de tweet, ese tipo de cosas, no se pueden hacer con el puño con el cerrado. puño cerrado, con la mano cerrada. Vos fíjate con Sotouke, ¿no? Que vos haces Mm. con el puño cerrado, ya si querés continuar la técnica, por ejemplo, en agarrar, ya tenés que abrir la mano. Mientras que si lo haces directamente acá, que no interfiere absolutamente en nada, ya va directamente al agarre. O La a entrar transición es directa. Es decir, la mano abierta en el Ti era lo normal. El Seiken era una técnica más. Ya, En el karate interesante. japonés, lo normal, ¿cuál es? La mano cerrada, y la mano abierta es una opción. O sea que hay una inversión. Qué interesante. ¿Se sabe si Asato tuvo hijos? Tuvo un hijo, sí, era el compañero de Funakoshi. Es más, en una charla que tiene Asato con Funakoshi, dice que para él era imposible enseñarle a su hijo. Entonces dice, yo te voy a enseñar a vos y vos después tenés la obligación de enseñarle a mi hijo. ¿Por qué él era imposible? Porque no, la transmisión, él no podía llevar esa transmisión a cabo con la dureza que tenía, con la necesaria dureza que influía en el aprendizaje en aquel momento, ¿no? Él no podía ser tan duro con su hijo. Mira, bueno, Sí. sentimientos tenía Asato entonces, por lo menos. No, pero a ver, tenemos que ser claros también en esto, ¿no? O sea, no podemos mirar el pasado con los ojos de hoy. O sea, ¿qué representaba en aquel momento Japón para Okinawa? Independientemente de lo que pasó después, representaba una evolución económica y una aparente prosperidad. ¿Por qué? Porque el mercado de Japón era muy grande y entonces podía mejorar
Okinawa, algo que no sucedió, por otro lado, nunca sucedió, porque el okinawense sí fue considerado ciudadano de segunda categoría. Lo mismo que en el norte con los ainos, ¿no? En la isla de Hokkaido. O sea, el pueblo aino siempre fue considerado un ciudadano de segunda categoría. Pero el discurso imperial era de que todos los ciudadanos japoneses iban a tener la misma equidad. Por lo tanto, no es malo pensar que muchos okinawenses estuvieran de acuerdo con eso, hicieran ese cambio. Hay que ver que estamos en un mundo bisagra, ¿no? En plena era industrial. Y Japón, cerrado durante más de 200 años al exterior, necesitaba una comprensión de lo que estaba pasando. Y todo aquel que aportara parte de esa comprensión era bienvenido por el emperador. Entonces, hoy no podemos, a veces uno en el fragor del cuento histórico lo asimila a tiempos modernos, pero Lo no es la demoniza, misma, ¿no? el mismo concepto de traidor que nosotros hoy podemos tener a los que vendieron, por ejemplo, a su propio pueblo, a los nazis, para sobresalir. Digo, no es el mismo caso. O sea, probablemente yo no esté de acuerdo, nosotros no estemos de acuerdo con esa culturalización japonesa y básicamente no voy a estar de acuerdo nunca, porque fue muy dura, muy dura. Se castigaba a los que hablaban Uchinaguchi y se castigaba severamente a los que no usaran la ropa que marcaba el emperador. Pero eso ocurrió con los propios japoneses. Entonces, a ver, ¿quién tiene la... A ver, el conocimiento en primer lugar. ¿Y quién tiene se considera con la soberbia como para poder decir esto es absolutamente, está mal? Yo creo que y lo dijimos en el Dojo Apuntes pasado, hay que ponerse en la piel de aquellos que vivieron siempre por encima en la escala social y de la noche a la mañana no tener nada. Es decir, que salgan a trabajar, dirías vos, y yo también diría lo mismo. ¿Pero a trabajar en qué? ¿Y en dónde? Es decir, Aparte de ese boom económico que vos decís, al que referías, que nunca nunca, pasó en Okinawa. no, pero nunca quiere decir nunca, porque hasta el día de hoy Nunca pasó. Okinawa es claramente más, tiene un nivel económico más bajo que el resto de Japón. Sí, sí. Sí. Sin embargo, los japoneses se mueren por ir a vivir a Okinawa. Sí, es como la España desde el punto de vista climático y eso, ¿no? El lugar de vacaciones de Europa es España. Sí. Por eso te digo, no, yo no criticaría la posición de Asato, al contrario, tampoco lo endiosaría, pero digo que es uno de los pocos okinawenses a ser considerado directamente por el emperador para llevar a cabo una relación ministerial, ¿no? Mirá, O sea, digo, a ver, ¿cuántos okinawenses tuvieron esa opción? claro. La tentación también era más grande, por supuesto. La posibilidad existía, ¿no? Pero volviendo un poquito a su influencia, mejor dicho, a su falta de influencia a nivel del karate. Porque podríamos decir que genealógicamente tendría que tener un montón de influencia, ¿no? Porque si fue el maestro principal de Funakoshi, y Funakoshi, bueno, tuvo una impronta gigantesca en lo que fue el karate mundial. No se puede ver nada en el karate de Funakoshi
eh, que provenga de Ayato. De acuerdo a las propias directrices, de acuerdo al formato del karate de Funakoshi, es un karate absolutamente Itosu, ¿no? Mm, Eh, si uno ve las clases escolares en la Escuela Superior de Profesores de Okinawa y luego veo las clases, en fotografía estoy hablando, mm, porque no hay otra manera. No hay diferencia entre lo que hacía Tokudan Bun al frente de un grupo de alumnos escolares y lo que hacía Funakoshi en sus clases en Japón. No hay diferencia. Por lo tanto, supongo yo que el esquema, vamos a partir de otra cosa, el chino tenía un esquema. no, claro. Entonces ya ahí tenemos un problema. Eh, y todo eso esquematizó el karate. Mm, Y ese misma y esa misma forma fue la que le dio Funakoshi en Japón. claro. Y eso es. Yo en el transcurso de grabar estos dos apuntes he aprendido un montón, un montón, un montón. Eh, y y ahí porque te escucho y agarro los libros y compro libros y empiezo a hacer referencias, ¿no? Y siempre cuando vi la foto por primera vez me impactó tanto porque vi una foto de una demostración de el sargento, ¿cómo que se llamaba el sargento? Eh, Kensu Yabu, Kensu Yabu, y parece que estuviera haciendo Shotokan. claro, claro. Es que es, por eso te digo, Itosu hizo un esquema y todos los alumnos de Itosu lo siguieron. Mm, No hubo ninguno que se escapara a eso. Y Funakoshi tampoco. Lo que a mí me gustaría saber, porque realmente tenemos a Mabuni Kenwa, bueno, nos vamos al carajo porque estábamos hablando de Asato, ahora nos vamos con Mabuni, pero bueno, yo de Mabuni Kenwa nunca vi nada estructurado oficialmente, ¿no? Como uno lo ve de Funakoshi. Capaz que uno ve muchas fotos de trabajos que a mi criterio tienen mucha similitud con los trabajos de Motou en pareja, los trabajos de mm, Mabuni. Cosa que no ves en Funakoshi. En Funakoshi nunca ves trabajos así tan individualizados como lo ves con Mabuni, en las fotos de Mabuni o en las fotos de Motou. Por ahí veo mucha más semejanza, pero no vi ese esquema tan prolífero como el que plantea Funakoshi en sus clases, ¿no? También hay otra cosa que hay que ver, ¿no? No es lo mismo pasar de una clase individual o con 2 o 3 compañeros que pasar a una clase con 50 personas. mm. Si no tenés un esquema, es imposible. Sí, yo me acuerdo que en su momento nos contaste la reacción de Yuchuko Higa Sensei cuando fue a dar clases de Argentina, Sí, sí. y que se encontró con no sé cuánta cantidad de gente, dijo, no puedo dar clase, ¿cómo voy a enseñarle yo a esta gente? Pero no solamente eso, no, la reacción es no solamente no puedo dar clase, sino que tampoco contaba con sus alumnos, Mm, porque lo lógico cuando Sensei daba clase, así fueran 10 personas, es que estaban sus alumnos y cada uno tomaba a uno o dos y Sensei lo que hacía era pasar entre ellos y corregir y dar ideas de trabajo. Porque el concepto de clase que nosotros tenemos en Okinawa, ahora sí está funcionando, pero antes no funcionaba así. Era totalmente anárquico en el buen sentido de la palabra. sí, pero Entonces, incluso ahora es imagínate una diferente. persona que se sube a una tarima y ve 2000 personas Mm, adelante. claro. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero incluso ahora, digo, a mí me pasó ahora cuando estuve, el hijo de Minoru Higa Sensei daba la clase, pero Minoru Higa Sensei estaba delante tuyo, este, corrigiéndote. Claro. Bueno, Este, imagínate lo que era eso multiplicado por mucho hace 35 años atrás. claro. Pero cuando te escucho, Sensei, me sale la duda o la pregunta de si, porque digo,
ya estableciste de que en realidad el maestro de Funakoshi Sensei fue Asato Exacto. Sensei. Sí, sí. Y de todas maneras, el, 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 el karate que transmite Funakoshi es el de Itosu, con quien Claro. estuvo poquito tiempo. Y lo que pasa que también, si hubiera sido al revés y todos hubiera muerto en 1906 y Asato hubiera en el 1915, ¿a quién te parece que hubiera seguido Funakoshi? Invirtiendo la ecuación. Si Funakoshi Claro. hubiera sido alumno de Itosu, Mm. Itosu hubiera muerto en 1906 y Funakoshi hubiera seguido con Asato hasta 1915, ¿a quién hubiera seguido la, la, Bueno, la, bueno, depende de los criterios que formaron su decisión, porque si solamente hubiera sido el tilo que hubiera sido la base en la cual tomó su decisión, quizás hubiera seguido a Sato igual, pero a mí me suena como que, porque Funakoshi era también gran partidario del proceso de asimilación con Japón. Pero, a ver si nos entendemos. Asato enseñaba a quebrar, a Claro, perforar un punto vulnerable, a sacarte un ojo. claro. ¿A vos te parece que eso podía haber llevado Funakoshi a Japón? No, claro, pero por eso te digo, a mí me suena como que la elección de Y fue una elección Funakoshi fue política, una elección, exactamente, claro, exactamente. absolutamente política. Digo, a ver, ¿por qué Asato no enseñó a nadie en Japón tampoco? Mm, claro, O sea, Asato en ese aspecto siguió la línea absolutamente okinawense de enseñanza. Un maestro, un alumno, a lo sumo dos alumnos, mm, tres alumnos. claro. No había consideración de estilo, eso es lo que hablo. No había consideración de escuela en el formato que nosotros la conocemos. Por eso no podemos mirar al pasado con los ojos de hoy. Tenemos que tratar de ubicarnos. Posiblemente muchas de las cosas que estuvimos conversando, ni de Itosu, ni de Asato, ni de tantos otros, no gusten, porque la consideramos una traición al pueblo de Okinawa. Pero también, por otro lado, también tenemos que ver qué opciones tenían. O era el anonimato, Y el la morir, pobreza, o intentar sobrevivir con lo que tenías. claro. Pero entonces hay otra duda que me sale, ¿no? Porque Funakoshi Sensei en sus libros habla del Shorei Ryu Y el Shorin Ryu. y el Shorin Ryu. Eh, ¿Eso te parece que es una modificación histórica para que se entienda desde la perspectiva japonesa? Porque si decimos que no hay Ryus, capaz que podríamos hablar de los Ryus, del Shorei Ryu y del Shorin Ryu, como corrientes y no como Ryus No, que, yo creo que la diferencia es, el Shorin es okinawense y el Shorei tiene una influencia china mucho más poderosa, ¿no? ok, El Shorei estaba representado por Higaona Kanryo y el Shorin estaba representado por Itosu Anko. Entonces, bajo esa concepción, era obvio que él hiciera la diferencia porque él representaba a su línea okinawense, pero que era japonesa hoy, mientras que Higaona Kanryo representaba a la chino que seguía siendo chino. y seguro, pero cuando vos me decís eso, digo, ¿y dónde cae Matsumura en esa Y dicotomía? bueno, era el precursor de la línea de Yurité. Claro, digo, pero no, porque me dijiste que el precursor era Itosu, o el representante era El Itosu. precursor claro, es el precursor desde el punto de vista de lo que plantea Funakoshi, Ok. no desde el punto de vista de la genealogía histórica. Si no te Claro, pero pongo ahí, a dos personas contemporáneas, Higaona Kanryo y Tosu Anko, que eran contemporáneos, y Tosu era anterior. te comprendo Perdón, perfectamente. Matsumura era anterior. A lo que quiero apuntar es a una confusión histórica que se hace automáticamente muchas veces. Porque vos lo que estás hablando eh, de genealogía. Pero el karate de Matsumura, o el ti de Matsumura, era absolutamente diferente al de Itosu. Absolutamente.
Pero la gente cuando uno habla así piensa que el karate de Itosu estaba inspirado en el de Matsumura. Por eso que hay muchos maestros, por ejemplo, incluso a Yuchoku Sensei le preguntaron su karate a qué se asemejaba más, y él decía que era al de Matsumura. Él salta por arriba de Itosu. Salta por encima de Itosu. Y muchos hacen eso también. Y muchos saltan a Miyagi y pasan directamente a Higaonna en Okinawa. Mm, ¿Por qué? Y porque entienden de que ese paso intermedio deformó el Mm. concepto original. ¿Ah? Entonces, y Asato probablemente haya sido una persona que siguiera exactamente el linaje de Matsumura. Pero, por alguna razón, Matsumura tampoco le deja a él un legado. ¿Puede ser una razón política? Y podría ser lo mismo que pasó con Itosu, ¿no? Una razón política. ¿Por qué no? Podría ser, claro que sí. Fíjate que Matsumura fue el guardaespaldas de 3 reyes de Okinawa, o sea que más imbuido dentro de lo que era la historia del Ryukyu Kingdom no habría. No, aparte digo, tiene que haber sido, no sé si podemos hablar de nacionalismo en aquella época, pero su lealtad estaba con las islas de Ryukyu y no con una asimilación en Su Japón. lealtad estaba con el rey, Claro. mientras que Asato, su lealtad pasó a estar con el emperador. Por eso te dije que la familia de Qian siguió al séquito de personas que protegían al rey, aunque estuviera en el exilio. Mientras que Asato pasó a ser un asesor del emperador Meiji en Okinawa, ¿no? Es increíble cómo el proceso de asimilación de Okinawa al Japón, que por supuesto influenció toda la- todas las capas de la sociedad okinawense, Por supuesto. también repercuten hasta el día de hoy en el karate. Y, pero eso tiene a ver, el cara, creo que lo dijimos o lo pasamos, por lo menos sucintamente, en el Dojo Apuntes pasado. Japón pretendió echar tierra sobre todo lo que fuera culturalmente okinawense. Entonces, ¿qué es lo que llegó a nuestros días? Lo que llega a nuestros días es lo que se japoneizó. Ahora, Okinawa no tenía poder de marketing. No, no. Entonces, obviamente que ahí hay una cosa que es impermeable. No es que el karate de Okinawa, ahora el karate de Okinawa en algunos aspectos está eh, adoptando algo del karate japonés por motus propio, no Sí. impuesto. Pero más que nada para competir en el mercado internacional. Mm. ¿Ah? Yo creo que en algún momento, o hay maestros que por lo menos lo deben hacer, se van a dar cuenta de que eso, si bien capitaliza desde el punto de vista económico, no propende a mejorar la calidad desde el punto de vista técnico, No, no, por sino supuesto. que la deteriora. ¿Ah? Eh, Pero a mí me Pero eso das. siempre va a depender de los maestros y lo que tengan en su cabeza, ¿no? Ah, Normalmente antes mira, lo tenemos en nuestra escuela, lo tenemos en nuestra escuela. Todos los sensei tenían un trabajo, claro. vivían de su trabajo. Hoy, quien da las clases
por decisión de su padre, dejó de trabajar solamente para dedicarse a karate. Claro. Y eso ya es un cambio importantísimo de mentalidad. Mm. Porque tiene que generar una estructura y hacer que esa estructura se siga, se siga homogeneal. ¿Por qué busco palabras raras hoy? No sé por qué. Digo, Pero se tiene que siga ser homogénea. reproduciendo. Claro, tiene que ser homogénea y se reproduzca y crea, y que crea una entrada de dinero también. Exacto, y que cree una costumbre, que era lo que antiguamente los sensei no querían. No querían una costumbre de karate, Querían una individualización del karate. exactamente. Pero ¿sabes qué? Y lamento tener que hacer esta pregunta, pero me está rompiendo el pecho y la tengo que hacer. No te quiero poner mal, pero digo, entonces, el karate es karate. Depende para quién. Para mí el karate es ti. Claro, pero el karate. Y vuelvo a repetirte, depende de para quién. Digo, si la persona que está haciendo karate, está entrenando karate, está enseñando karate, no profundiza en el karate, va a ser karate y punto. Y si es más superfluo, va a ser karate 2. Oh, no creo que sea de esa la forma que lo vean, pero Bueno, entiendo a lo que te referís. a ver, si yo me conformo con hacer una cosa, tal cual me la dijo mi sensei, y la repito, y estoy contento con eso, es karate 2. Si yo no estoy tan conforme y le busco a determinadas cosas una lógica, entonces es karate. Y si yo me doy cuenta después que esa lógica es mucho más profunda, involucra muchos más factores, necesita de un conocimiento extra que debo yo procurarme más allá de lo que me digan, entonces estoy buscando el ti. Pero cuando decís esto, me salta a la vista, recién ahora, por lo miope que soy, evidentemente, que la gran diferencia que hay entre Asato y Funakoshi Sensei y Tosu Sensei o Asato hacia Naguni ti. Sensei. Sí, pero la gran diferencia es que Asato no involucró su ti en el proceso político al cual él No, apoyaba. no, no. Igual que Higaona tampoco. Higaona no. Higaona fue junto con Itosu. Los dos tenían estaban dentro del proyecto de transmisión del karate escolar. Mm. Cuando Higaona vio cuál era el proyecto real, cuando estuvo dentro del proyecto, no cuando se lo nombraron, sino cuando estuvo dentro del proyecto, dijo, no, esto no es lo que yo quiero, y dio un paso al costado. Y quedó solo Itosu. Si no, las dos corrientes, el Yorei y el Yorin, hubieran estado involucradas dentro del proceso escolar Desde el principio, seguro. desde el principio. O sea que Asato no estuvo involucrado en el proyecto escolar. Cosa rara, porque si él era parte de la asimilación cultural, hubiera tenido, Mm. pero sin embargo, capaz que porque se murió. Fíjate que en 1905 es cuando desde 1901 ya se había empezado a enseñar en las escuelas primarias, pero en 1905 es cuando recibe el espaldarazo del Ministerio de Cultura del Japón, ¿no? Y Asato muere en 1906 o 1907, por lo tanto no le da el tiempo de repente para apoyar el proyecto de Itosu, ¿no? Claro, pero aparte de estos están, Pensando de que ambos eran como hermanos aparte, eso es lo ¿no? que te iba a decir, pensando en la profunda amistad que los unía, ¿no? Sí, sí, pero también tenían diferencias. Evidentemente, pero no eran tantas como para que para que No, dañaran esa amistad, ¿no? no, pero se ve que a Sato eh, no le prestó la importancia, creo que sus asuntos creo que eran más amplios que los que tenía Itosu en ese momento, ¿no?
El proyecto de Itosu era llevar el karate a nivel escolar y el proyecto de Asato estaba en muchas áreas. Y en esferas mucho más altas se le Diferentes, podría hacer, ¿no? claro, También. diferentes, sí, sí. Sí, sí. Este, porque el gran tema con el que peleamos todos, los que queremos saber más, ¿no? Los que vamos más atrás, ¿no? Es que, y quiero que se me entienda bien, no estoy intentando ser derogativo de nada, pero yo constantemente, cada puerta que abro, me encuentro con el muro de Itosu. Es como un muro que te hace, que está presente casi que en todos lados. Y porque es el abanderado, digo, es el que Pero digo que su entre las visión, cosas que leía que Itosu fue considerado por un grupo, un sector importante de la sociedad okinawense como un héroe. Y yo ¿qué? pienso que Itosu de repente quiso también ser un héroe y lo logró, pero no de la forma nominativa, sino de la forma que se queda en el tiempo grabada. Claro. Mientras que Asato fue un nominativo, Itosu fue como una herencia perdurable, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque la visión del karate que, que, que maquineó Itosu para la expansión del karate a nivel escolar y que bueno, que se trasladó a Japón y todo eso, permeó casi todas las visiones de karate que hay. Sí, Fue como un virus que hizo rap y uno cada vez que saca una capa, dice, bueno, ahora sí. saqué la capa de Itosu, pum, y está ahí de vuelta. Es increíble la efectividad del modelo que creó. Claro, creó un modelo fácilmente expandible, ¿no? Mm. Este, que tampoco requería de una mayor investigación. Era esto y lo hacelo y ponerle todas las energías en hacerlo. Entonces, podían practicarlo 10.000 personas a la vez sin ningún tipo de problema. Claro, claro. Entonces, Eh, masificó algo que amerita el estudio personalizado, lo masificó. Y eso simplificó. Y una cosa simplificada se expande. claro, pero vos hoy nombrabas el proceso de la revolución industrial en la que se encontraba Japón. Y esto parece casi que un proyecto de Industrializado. aplicar esos mismos Claro, principios. claro. Claro, salvando las distancias y que nadie se sienta ofendido, el karate que impuso Itosu fue un karate industrializado, ¿no? Un karate de masas. Claro, y aparte, un karate en serie, ¿no? Como decías vos, De homogeneizado, masas, repetible. claro, claro. Digo, es eso, de donde pueden practicar 10.000 personas en el mismo lugar sin problema. Mm. Bueno, Todos van a ir para un lado, van a ir para el otro, van a ir para adelante, van a ir para atrás, todos lo van a hacer al mismo tiempo. hay una famosa foto de Okinawa donde hay, no me acuerdo quién de estos maestros, es que está arriba Ambun de como Tokuda. un escenario. ¿Cómo? Ambun Tokuda. Hay una de Shiro Shiroma y hay otra de Tokuda Ambun. Hay dos, Donde hay cientos de alumnos, ¿no? frente al castillo de Yuri. Sí, exactamente. Sí, sí, esas son de Shiro Shiroma y hay otra de Amun Tokuda, que son exactamente iguales. Este, y ya ese es el karate Itosu, ¿no? Claro. Esa es la descripción básica del karate de Itosu, ¿no? Claro. Fíjate que una persona sola, sin necesidad de monitores alrededor, corrigiendo, dirige una clase arriba de una tarima. Claro. Eso mismo que hicieron con Yuchoku Higa y Yuchoku Higa no. Necesitó de que 20 instructores estuvieran alrededor corrigiendo para él este, Aceptar dar la clase. aceptar dar clase. Ahí está. Esa clase, por lo menos. Claro. Bueno, eso también denota dos cosas para mí, que estoy afuera y soy un observador a lo largo del tiempo, pero denota el respeto que le tenía
a la información que tenía que transmitir y denota también su conocimiento pedagógico, por así decirlo, ¿no? La responsabilidad pedagógica que sentía. Yo no sé si el concepto era pedagógico, yo creo que el concepto era de respeto absoluto por lo que se estaba enseñando. Claro. Más que pedagógico de repente, ¿no? O sea, sí pedagógico, porque la pedagogía está incluida dentro de eso, pero desde el punto de vista del respeto, para Yuchoku Sensei decía, esto es lo único que Okinawa le puede dar al mundo. Mm. Y para él el mundo, por ahí, era un mundo muy pequeño. No, él no creía, yo no sé si él calibraba el mundo como lo que es el mundo hoy por hoy, ¿no? O sea, 100 millones de personas practicando karate ¿Quién o se algo iba a imaginar parecido. eso? ¿Eh? ¿Quién se iba a imaginar eso? Por eso te estoy diciendo, o sea, ¿cuál era el micromundo que manejaban algunos sensei, no? O sea, sin lugar a dudas que la preocupación era grande. Digo, y si estoy enseñando esto y esto no se entiende bien, y si la gente no llega a comprender la fuerza de lo que está aprendiendo o la responsabilidad que conlleva aprender karate, hoy nos enseña la responsabilidad que es aprender karate. Hoy no, yo a mis alumnos trato, por ejemplo, en el último Gazuku, donde eran un montón de gente, cada tanto tenía que estar cortando para que entendieran qué era lo que estaban haciendo y decirle esto con mayor contundencia, se termina tu compañero. Seguro. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas hoy están vulneradas por la literalidad con la que se hacen. Entonces no hay problema. Sí. ¿Tá? Digo, lamentablemente yo no creo que con ese karate finalmente Asato estuviera de acuerdo, ¿no? No lo podría decir, pero un hombre de la marcialidad del él era un estudioso de las artes marciales. Vos fíjate que para él el libro de cabecera, para Asato, era el libro de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Él decía que ese era el verdadero libro que todo practicante de artes marciales tenía que tener de cabecera. Él creía en la estrategia. Hoy no se habla de estrategia en el karate, No, solamente en el karate deportivo. parece que estás hablando en chino cuando ¿Ah? decís la palabra Entonces, estrategia. para Asato, la estrategia era fundamental, fundamental. Conócete a ti mismo y a tu enemigo Mm. para encontrar las debilidades, proteger las tuyas y descubrir las de él. O sea, por eso no estoy tan de acuerdo, no estoy tan seguro de que Asato fuera un patrocinador del karate escolar, ¿no? O sea, no lo puedo decir porque no lo sé, históricamente tampoco está registrado en ningún lado, pero si conceptualmente era quien cuentan que era y trabajaba de la forma que trabajaba, donde en su casa todo tenía algo que ver con la práctica marcial, imagínate que era un obseso, ¿no? Era una persona obsesionada. Así Claro. que no puedo creer que quisiera popularizar algo que para él era una práctica personal, ¿no? Hay una historia que me gustaría nombrarla porque da unas pautas de concepción del karate y da unas pautas técnicas también y tácticas que me gustaría que habláramos un poco, tienen que denotar algo de su karate también, porque, o de su ti, mejor dicho. Está la historia en la que dicen que acostumbraban a hacer punceadas con Itosu, y que Sí, Itosu siempre le ganaba. sí, no Eh, la. Y seguí contándola. no, digo, a mí lo que estamos hablando de un hombre que se enfrenta a un samurái con una katana y juega con él y después va y pierde una punceada. Digo, quiere decir que su ti no puede estar basado en la fuerza. No, en eso estamos de acuerdo. Está basado, por eso para él el Taizabaki era fundamental, el Tuite y el Kyushu eran fundamentales, ¿no? O sea, él no era una persona percutiva, vamos a decir.
Era una persona de presiones, de conocer el funcionamiento del dolor, sobre todo, ¿no? O sea, según lo que cuentan, era. Cuando hablamos de la pelea de Itosu y la pelea de Asato en la casa, mientras que los de Itosu estaban todos dormidos, knockout, los de Asato estaban llorando de dolor. Seguro. ¿No? O sea, que era una persona que conocía los medios para hacer doler, ¿no? Sin lugar a duda que cuando hablas de, creo que haberla, sí, lo he leído eso, pero más haciendo referencia a Itosu que a Asato, no en la vida de Asato. También podría hablar de la personalidad humilde de Asato en algunos aspectos, ¿no? O sea, dejar ganar al amigo. Mm, posible también. Ah, Asato sí, tenía como una relación, por lo que he podido leer en la biografía de Itosu, por ejemplo, relatan varias veces en la que parece que Asato como que lo protegía, ¿no? Lo iba a buscar al prostíbulo cuando estaba borracho haciendo, borracho, sí. como que lo protegía, ¿no? De hecho, era mayor, un poco mayor que Itosu, ¿no? Este, y, y sí, posiblemente sí, hubiera un poco de eso, ¿no? De protección, hay cosas que son definitivas, ¿no? O sea, Asato era un artista marcial en regla. Mm, ¿Ah? Y Tosu probablemente también lo fuera, pero por ahí no con la intensidad y la profundidad de estudio que Asato le puso a su vida, ¿no? Sí, aparte esto puede ser una buena oportunidad para hablar un poquito del tema, porque muchas veces se hace un automatismo entre años de estudio y habilidad, entre maestros que hayas tenido y habilidad, entre conocimientos que hayas tenido y habilidad. Y no es un automatismo. No, no es. Cada persona, por eso es que hoy por hoy a todos se les administra el mismo conocimiento. Claro, Y antes no era así. Lo tengo en la escuela nuestra, ¿no? Los alumnos de Yuchoku, no todos sabían lo mismo. claro. Y vos te dabas cuenta, por ejemplo, en la ejecución de un kata, por ejemplo, ¿no? El que era experto en shite, era experto en shite. Y vos veías a otros que también eran maestros y practicaban shite, pero no era su kata. Y había diferencias con el que realmente hacía shite porque era su kata. Entonces, yo tengo montones de videos de alumnos de Sensei haciendo un kata que no era el suyo y haciendo cosas diferentes a lo que hace el que realmente tiene su kata. Y me preguntan, pero entonces esto es diferente. Es que era enseñado así Mm, por alguna razón y que por ahí yo también hoy empiezo a enseñar cosas diferentes según el alumno que tenga delante. claro. ¿Tá? Ahora, si vos me preguntabas si eso es un acto de pedagogía, no, creo que es un acto de lógica. Eh, bueno, o de pedagogía lógica. Creo que es darle a la persona el conocimiento que puede absorber y que puede llegar a proyectar más adelante ampliado. ¿Por qué darle un conocimiento que no va a poder? ¿Por qué porque somos personas diferentes. Por eso el Ti era individual y hoy el Karate Do es masivo. ¿No? El Claro, Ti, la propensión del Ti era generar un individuo que en lo que hacía fuera lo más. Hoy tenés 30 personas en una clase y pretendés que todos sean increíbles. mm, O lo que es peor, haces diferencias entre uno o dos que son increíbles y el resto que son mediocres. claro. Pero nosotros, incluso cuando nos ponemos las gafas históricas, le adju- vemos, partimos de la misma visión de masas, le adjudicamos el mismo nivel de habilidad a todos los maestros antiguos. No, que va. No. No, y gracias a Dios que no eran así.
Claro, pero Yo, en la, yo, en la- yo aconsejo a la gente a que mire videos viejos, viejos, de 1920, 1930, hasta 1950, Mm, hasta antes de la guerra de repente, y que bien los vean haciendo kata. Y les va a decir, ah, no, pero y esto la agarra la Sánchez y los hace pelota. Y a ellos, que lo vean no una vez, que lo vean 100 veces el kata. Que vean los. Y van a empezar a ver algo diferente. Van a ver otra cosa. claro. ¿No? Claro, pero aparte incluso en el debate, el intercambio, la discusión, siempre sale, yo qué sé, no, porque Motobu dijo esto. Ah, pero Funakoshi dijo lo otro. Y es como que los argumentos se ecualizan, pero en realidad no, porque vienen de experiencias y habilidades Por supuesto, totalmente diferentes. diferentes, Claro. diferentes, diferentes. No, 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 no. No se puede montar una cosa con la otra. Y Capaz que desde el punto de vista de la experiencia, uno puede hacer la diferencia. Decir, bueno, la experiencia de Motobu, la experiencia de Funakoshi no eran las mismas. claro, Había una experiencia empírica en uno y había una experiencia didáctica en otro. O sea, por ahí si Motobu hubiera tenido la didáctica de Funakoshi, hubiera sido el fenómeno claro, de la historia. O al revés, si Funakoshi hubiera tenido la experiencia empírica de Motobu, hubiera sido, por favor, un monstruo seguro. lo que logró sin tener esa experiencia empírica, imagínate lo que hubiera logrado teniéndola. Claro. Y no va en desmérito de Funakoshi. No, las cosas son como son. Digo, al contrario, Funakoshi era un erudito, Mm, filosóficamente hablando, y conocedor de un karate suficiente como para poder formar lo que formó. claro. Motobu no tenía esa pedagogía, no tenía esa erudición, Mm, pero había que enfrentarse a Motobu. no, Entonces, clarísimo. ahí está o sea, no uno va en desmedro del otro, sino al contrario, volvemos a aquello, las habilidades de uno y las habilidades del otro. Mm, claro, es que Cada uno nosotros, sacó lo mejor dentro de sus habilidades. y nosotros de este lado del tiempo cometemos constantemente el error de verlos como una unidad, cuando no lo eran. No, no, por eso mismo, no se puede ver el pasado, ni se puede ver a los individuos, no se puede medir, no se puede decir que fulano es mejor que sultano sin darse cuenta de las habilidades que uno tiene o el otro tiene. O sea, uno puede descubrir al chanta, eso sin lugar a dudas. Claro, ¿Ah? Eh, más corta o más larga, descubrís al chanta, descubrís al vendehumo. Pero en cuanto a nivel de habilidades de las personas, no se puede ser tan soberbio uno de decir, no, no, fulano, mengano. No, no, porque a veces uno domina una sola técnica, pero lo hace con la suficiencia. eh, no es estéticamente bueno ni es puntuable, pero es efectivo. claro, mira, te voy a hacer una pregunta que yo me hacía y lo hago para la audiencia, pero para dar un ejemplo, ¿no? Una observación que yo vengo haciendo desde joven, ¿no? Es cuando uno mira los videos viejos o ve las fotos viejas, pero viejas, viejas, estamos Sí, sí, hablando sí. de aquella generación, ¿no? De Motou, de Chomo, de toda esta gente, ¿no? Aquellos que han quedado algún registro fotográfico. Cuando ellos muestran lo que hoy nosotros definiríamos como una Maigeri, por ejemplo, Maigeri, por ejemplo, sí. ellos todos patean De la con los cintura para dedos abajo. ¿Eh? Sí, de la cintura para abajo con los dedos para arriba. Exactamente. Bien Hoy plancha. Una plancha haces, se llama. claro, hoy haces eso y te dicen, te bochan, no, perdiste el examen. Sí, pero sí, eso generalmente yo lo he visto en algunos, no lo he visto en todos, ¿no? He visto mucho patear Tsumasaki también, Ujú. punta de dedo. Pero esa foto la tengo yo de Chomo Hanashiro haciendo Goju-Jitsu, Sí. haciendo Shion. Mm. Realmente no sé qué es lo que está haciendo ahí. Realmente ni siquiera sé si. Hay que ver que en esa foto Chomo Hanashiro ya era un hombre de más de 70 años. Pero sabes que yo he visto esa técnica más veces. Y la vez que me dio una idea de lo que podía hacer,
Es cuando la recibí, cuando fui a visitar un dojo en Estados Unidos que hacía Gojukai. Y te acordás que Gogen Yamaguchi tenía eh, le encantaba atacar a entrepierna. Sí, pero Y eso es me, un a- Kakato-geri. Eso es un Kakato-geri. no, pero me atacaron por atrás. O sea, me atacaron por la parte exterior de mi camae, con la punta de los dedos hacia arriba, y Ah, y me atacaron la entrepierna de esa forma. claro. Eso se llama Bo-geri. Bogeri se llama. Sí. Eso Eh, está en nuestro Goju-Jihyo, por ejemplo. ¿Y no te Bo-geri. parece que puede ser esa patada que están haciendo en vez de hacer Maegeri? Yo creo que es un Kakato el que está haciendo Ok. hacia Que está. adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, Sí, por la técnica que continúa, que es un Nidanzuki, que puede ser un agarre y un Zuki, ¿no? sí. Te freno, te agarro y te pego. Ah, bueno, eso también es una posibilidad táctica. Es un Pero, análisis táctico que estás haciendo. claro, pienso que puedo hacer por ahí. Y la otra cosa que también hay que mirar muchas veces es la edad del ejecutante, ¿no? O sea, Pero yo lo que apuntaba en realidad es que la dificultad que podemos tener hoy con el espectro técnico que conocemos de sí, comprender sí, sí, lo que muestran esos maestros en esos katas que parecen también. hechos Sí, sí, pelota, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, no, por eso te digo, no hay que mirar un video una vez, esos videos son para mirarlo muchas veces, decenas de veces, y partirlo, y partirlo. No verlo todo de un saque, sino ver una X cantidad de movimientos y ver la cara del sensei, ver el gesto, La eh, intención. ahí va, el Mm, gesto que marca la intencionalidad, ¿no? mm. Es muy interesante hacer. Lo que pasa es que hay que tener una talope de novela, porque digo, estamos acostumbrados a las películas de acción, ¿viste? Claro. Y esto no es así. Esto no es así. El karate no es así. El karate tiene un periodo práctico real y después también dentro del tiempo también tiene un periodo de estudio y un periodo de investigación. Y hay que ser ecuánime en todo, ¿no? Si bien la práctica es lo primero, eh, hay un momento en la vida donde se minimiza el énfasis práctico, no la práctica, sino el énfasis práctico para maximizar otros elementos que conforman el todo, ¿no? Porque obviamente que no es lo mismo un practicante de 30 años que viene con toda la ebullición que una persona cuando supera los 60 años, ¿no? O sea, entonces Pero vos la ahí carencia estás de algo tiene que suplirla con otra cosa. ahí lo que estás dando es el karate de por vida. Y el carácter es de por vida. No, no. Vos, la medicina es de por vida. Vos te moriste siendo médico y vos te moriste siendo arquitecto. O sea, esto es una profesión, eh, es una profesión, pero Una vocación, es una se vocación, define. claro, es una vocación, exactamente. Yo creía que tenía vocación de cura y al final tenía vocación de karateca. Menos mal que te diste cuenta. Bueno, Aparte, un cura más peleador. hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido comulgado a la primera de cambio. Bueno, con esas palabras, digo, ya nos pasamos recontra de la hora, pero es que nos diste tanto hoy, Sensei, que no te podía soltar. Cada vez que abrías la boca me surgían preguntas. Así que te doy las gracias No, eh, gracias a ustedes que me dan voz, y bueno, y seguimos de largo hasta el próximo Dojo Apunte. si Dios quiere. Gambate Kudasai. Gambate Kudasai, Sensei. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar
la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast Hoyo.